Tribuna Nacional, con los enfoques más impactantes, el comentario de actualidad y nuestro invitado de hoy. Tribuna Nacional, orientación seria y responsable al pueblo dominicano. Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy tenemos la presencia del ingeniero José Israel Cuello, quien es analista político. Con José Israel vamos a hablar temas importantes de política, de economía y de política internacional. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Te ganas $1,000,000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1,000,000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Al salir el sol, el FOPETCON sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el FOPETCON ya son más de 5,000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuo que recibe un estudiante por parte de otro u otros estudiantes. ¿Sabías que también puede ser por redes sociales? Se llama cyberbullying y esta es la versión digital del mismo. Sucede en acoso por redes, burlas, memes, amenazas, publicaciones de información. Es importante no quedarte callado. Si eres víctima de acoso, comunícaselo a tus padres o tutores, orientadores o psicólogos y docentes. No limitemos esa acción. Cuidemos lo que decimos. Nunca sabemos cómo podemos herir a los demás. Ministerio de Educación. José Israel, el gobernador del Banco Central acaba de decir el pasado jueves que la economía dominicana creció 6.9. Y es verdad, porque la economía dominicana tiene más de 50 años, junto con Panamá, que tiene un crecimiento paulatino y constante. La diferencia de los dos crecimientos obedece a lo siguiente. Panamá tiene un solo recurso explotado plenamente, que es el canal. El canal, su posición geográfica, anótalo. Sí. Es su posición geográfica. Pero el problema del canal ya que ya llegó. No, Panamá acaba de duplicar la capacidad del canal. Sí, eso sí. Y naturalmente, no solo por la inversión, sino como consecuencia de duplicar esa capacidad, su crecimiento es brutal. Ahora bien, si ellos no siguen explotando esa capacidad en todas sus posibilidades, esa capacidad que se genera en
la posición geográfica, pues naturalmente puede que tengan problemas. O si otro se decide a compartir sus atributos geográficos con ellos, como por ejemplo lo ha contemplado Nicaragua en algún momento de hacer un canal. Pero parece que el chino que fue a proponérselo era un chino de Bonao, no de allá, de Pekín, de Shanghái, de todos esos sitios, de hora. Bueno, el asunto es que eso se ha muerto un poco. En el caso de la República Dominicana, ¿dónde están sus atributos? En la diversidad de la economía. La República Dominicana ha logrado romper la dependencia de la economía del postre que le llamaba don Rafael Herrera: azúcar, café, tabaco, azúcar, café, cacao y tabaco. Y no, el tabaco se ha mantenido como una fuente importante, pero no había que menospreciar el azúcar, ni el café, ni el cacao. El café y el cacao se han mermado por plagas. Y el azúcar ha bajado en la importancia de las exportaciones, no solo las importancias relativas porque nosotros hayan crecido, sino por la decisión absurda de cerrar los ingenios. Eso fue un disparate. Pero fue el Estado. El Estado peledeísta, hay que agregarlo. O sea, la historia de la caducidad de la industria azucarera dominicana arranca de los años 70, cuando Balaguer, frente al ascenso de los precios del petróleo brutal, concomitante con el ascenso de los precios del azúcar, trasladó los dividendos del CEA a CDE para no enfrentar la crisis en su dimensión y no subir la tarifa eléctrica. Así fue. Así fue. E inclusive al azúcar él le puso un impuesto. Bueno, el impuesto que le trasladaba los beneficios por el precio alto. Hay una parte sana en eso porque le puso impuesto a los Vicini, que desde que mataron a Trujillo se habían quitado los impuestos. El decreto ley número 4 del Consejo de Estado le quita los impuestos a ellos. Y aunque Balaguer fulminó con un artículo brillante en la revista Ahora desde Nueva York esa medida, él volvió al poder en el 66 con la tropa yanqui, no fue sino en el 70 y pico. 4 años después. No, 6 años. 6 años. 6 años después, 7. Que él, frente a la situación que se creó por los precios locos de las dos cosas, el azúcar y los combustibles, él volvió y le puso los impuestos. De manera que todo eso es sujeto de estudio, pero lo cierto es que como consecuencia primero del deseo del país de desarrollarse, de la iniciativa de muchísima gente, de un aparato legislativo que no siempre ha sido perfecto, pero que tuvo la visión de crear las leyes de zona franca, las leyes de turismo y toda una serie de leyes de incentivos. Pues el país tiene una cantidad de posibilidades hoy en la exportación, está diversificado su producto, de manera que cuando los minerales no están altos, está alto el azúcar o lo que queda de azúcar, o está alto los productos agrícolas. Es decir, que hay un balance. Exactamente. Eso hace que la economía sea más fácil de ajustar en caso de problemas de fuera. No es el caso de Panamá, que por ejemplo, una retracción de la economía mundial a nosotros nos puede afectar también. Pero a Panamá le da duro. Sí. Le da muy duro. Bueno, no es que en la comparación no es que estoy deseando que a los panameños les vaya mal. Lo que quiero llegar al punto en que la República Dominicana hoy, si quiere diversificar sus posibilidades de cara al futuro, tiene precisamente en la posición geográfica la posibilidad de insertarse. La posición geográfica le permitió a la República Dominicana ser el asiento de la colonización. Eso, tú dirás que fue un accidente. No, no fue un accidente. Colón llegó a varios sitios antes de llegar aquí. De aquí fue donde se estableció la cabeza de la colonización en los primeros 40 o 50 años. Después se trasladó naturalmente a México y a Perú por la riqueza de sus países y la magnitud y el hecho de que habían sido asientos de civilizaciones. Aquí no había ninguna civilización. Aquí llegó con él. Aquí llegó con la colonización, llegó la civilización. Los indios nuestros eran indios muy preteridos, muy
muy emigrantes. Dicen que los taínos venían de Paraguay, esto dicen los investigadores, y no habían desarrollado un mundo cultural, una civilización. No es el caso de aztecas y mayas en México y de los incas en Perú. Entonces, es cierto que se trasladó entonces y que hubo periodos muertos de la vida dominicana, pero hoy la posición geográfica es privilegiada. Mucha gente achaca a conflictos internos de la República Dominicana y a apetencias imperiales de los Estados Unidos, exclusivamente la intervención del 16. No, la intervención del 16 tenía que ver con Panamá. Estados Unidos había subido el canal de Panamá a principios del siglo, provocando la independencia de Panamá, poniendo un gobierno títere, pero ya había fracasado Inglaterra, había fracasado Francia, había fracasado todos los poderes económicos de Europa, había fracasado en Panamá. Entonces Estados Unidos asume el canal de Panamá, asume esa zona, crea una base allá, y en las condiciones de desarrollo del momento, una base carbonera aquí, en Cuba, en Puerto Rico, era necesaria para mover los barcos de cara sobre todo a la Primera Guerra Mundial, que fue el acontecimiento importantísimo a escala mundial de ese momento. Hoy el problema no es de seguridad para los Estados Unidos, hoy no. Hoy el problema es de las posibilidades de negocios que hay en la zona. De manera que el desarrollo de la capacidad de la posición geográfica para la República Dominicana le permite pensar que una parte considerable de la mercancía que va del mundo a Panamá para cruzar al Pacífico o del otro lado para cruzar al Atlántico pueda tener sus bases de distribución en esta zona. Por ello los cubanos han construido en Mariel, un puerto importantísimo. De dicho sea de paso, lo construyó Odebrecht y ahí no ha habido escándalo, no porque se ha ahorrado el gobierno, sino porque el silencio es muy pesado. Entonces, esas son las situaciones que hacen que la República Dominicana mantenga esos índices de crecimiento elevados. Bien. José y amigos televidentes, vamos a dar unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el ingeniero José Israel Cuello, quien está analizando la situación económica del país. Y le voy a dejar una pregunta en el tapete. ¿Por qué, a pesar de ese crecimiento continuo que tiene la República Dominicana, la gente no lo siente? El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Papi, necesito que me deposite, que no me dan los cuartos. Resuelve al instante esos apuros y realiza todos tus pagos, transferencias y mucho más a través de tu banco en banreservas.com. Siempre activo y seguro para que resuelvas desde donde estés tu banco fuera del. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida.
Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcon ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado, de continuo, que recibe un estudiante por parte de otro u otros estudiantes. ¿Sabías que también puede ser por redes sociales? Se llama cyberbullying y esta es la versión digital del mismo. Sucede en acoso por redes, burlas, memes, amenazas, publicaciones de información. Es importante no quedarte callado. Si eres víctima de acoso, comunícaselo a tus padres o tutores, orientadores o psicólogos y docentes. No limitemos esa acción. Cuidemos lo que decimos. Nunca sabemos cómo podemos herir a los demás. Ministerio de Educación. O sea, mi pregunta antes de la pausa, que por qué la gente no siente ese crecimiento constante. Tal vez no es que no lo siente, sino que lo siente pero no le ha llegado a ello. El crecimiento evidente está certificado por muchas entidades internacionales. Sí. O sea, no es que Héctor Valdés se lo inventó, hay gente que respeta los éxitos de otros. Dichoso el país que ha tenido un gobernador con la cabeza bien puesta. Malo fue cuando Hipólito puso eso en manos de gente que no tenía capacidad. Usted, de acuerdo a la información que yo tengo, usted le sugirió a Hipólito que dejara a Valdés al viso en el Banco Central. Sí, me dieron boche por eso. Algunos de los que estaban, de los que fueron a la dirección. Que si yo quería que él fracasara, ¿cómo yo voy a querer? ¿Qué gano yo con que tú fracases? Y que fracase el país, ¿cómo fracasó? Eso mismo le dije, lo que yo no quiero que te explote a ti ni a nadie la bomba que hay ahí. ¿Y le explotó? ¿Cuál era la bomba que estaba ahí puesta? El problema fue que el PRD, durante los 4 años, no le aprobó un préstamo a Leonel Fernández. Exacto. Entonces tuvo el presidente que endeudarse con la banca privada. Peor que eso, tuvo el sector privado, con la autorización del gobierno, que endeudarse con la banca internacional. No fue un crédito institucional ni mucho menos, porque el crédito institucional tiene que pasar por el Congreso. De manera que esa bomba estaba ahí, latente, una pila de deuda. Si la moneda se movía un poquito, todo el mundo iba a buscar dólares para pagar sus deudas, como efectivamente pasó, desde que se punchó la burbuja de los bancos en mala situación. Entonces se manejó de una manera cruel. Toda esa delincuencia que se generó después, es el hecho de una generación entera que llegó a la edad de trabajo y no encontró trabajo y se graduó de delincuente de la noche a la mañana. Con el primer muerto ya tú eres un delincuente y ya tú no tienes camino de retorno. De manera que eso es un hecho lamentable. No es bueno tener razón en esas situaciones. Yo no me siento satisfecho de haber tenido razón, porque afectó muy duramente al país. Y tardó años en recuperarse el ritmo de crecimiento. Por otro lado, el PLD está ya en la concepción política muy socorrida de que el crecimiento derrama sobre la población los bienes necesarios, que no hay que forzarlo, aunque ahora mismo han forzado un poquito en muchas concesiones de carácter social que hacen bien y atenúan el problema. Pero el asunto es que en este momento no se nota tanto ese derrame de bienestar sobre los pobres, sobre los necesitados. Pero aquí hay programas importantísimos, por ejemplo en el caso de la medicina social, de los medicamentos tanto en la venta al público como en el abastecimiento de los hospitales, y la construcción de hospitales, la terminación de hospitales, eso es importantísimo. La construcción de escuelas sin que se haya construido maestros es un hecho fofo, y hay muchas escuelas que no se han inaugurado.
No sé si esperando turno que Danilo tenga espacio, pero se supone que una escuela no debe hacerse y 3 años después no haberse inaugurado. Y hay decenas en esa situación. Pero esos son detalles que hay que consignarlo para que se corrijan, pero que son expresiones de que, aunque tarde en llegar a los más humildes, sin crecimiento económico no hay bienestar para nadie. ¿Y esa visita sorpresa no tienen beneficios económicos? Son muy costosas. Hay mucho dinero que se ha malgastado en eso, pero hay mucho dinero que ha sido bien invertido. Tiene la debilidad de que eso se hace con pocos estudios, con poco análisis, más bien con sensibilidad. Y la sensibilidad, bueno, es necesaria para el político, pero no es perfecta. Hay que hacer los números. Entonces el presidente llega, le plantean algo, no sé si él hace tiene un grupo de estudio que le va presentando casos antes de llegar a la visita. José, ¿por qué el presidente no va a llegar así? Yo estoy aquí. Bueno, al principio fue así. Al principio él llegaba ahí, le decía cualquier cosa, y decía, cómprale Oyola y busca unos cuartos y cómprale una red para que pesquen, cosas de ese tipo. La construcción, por ejemplo, del pueblo aquel del lago Riquillo, fíjate que ni lo mencionan, eso quedó aislado totalmente, porque el crecimiento del lago Riquillo es un hecho cíclico. Sí. En la historia lo consigna varias veces en un siglo, varias veces en un siglo. Entonces tú no puedes estar improvisando. Yeah. Hay que ese pueblo aislado. Eso es ahí en Barahona, por ahí. Cerca del lago Riquillo, sí, pero aislado de su fuente de trabajo o de producción, que era el lago. No tienen de qué vivir. Han hecho una ciudad de barrio capitaleño allá en el otro lado del mundo. Yeah. Y así hay una cantidad de deficiencias. El problema de los combustibles, ¿cuál es la solución? ¿Es tan caro o hay que aumentar los pasajes? Mira, yo entiendo que los precios de los combustibles tienen un tope de $70 el barril que impone la producción norteamericana. La producción del fracking, que le llaman, la ruptura con agua de las capas bituminosas. Ahora ha subido un poco más porque la crisis política en el Medio Oriente aísla a grandes productores, particularmente a Irán, del mercado internacional. O sea, es un factor político lo que ha impedido que ese tope que la capacidad de producción mundial tiene ya impuesto por el crecimiento de la capacidad norteamericana con un nuevo recurso, mantenga el precio estable. Ahora, aquí se refleja de una manera cada vez más peligrosa en términos sociales, porque el gobierno no ha entendido que la fórmula mediante la cual se establecen los precios y la distribución del producto que se importa no vale para cualquier nivel del precio. Esa fórmula es válida cuando el precio está bajo, se puede distribuir porcentualmente de manera adecuada. Es decir, si sube, y si baja, baja. Sí, pero ella no refleja eso. Sí. Si sube, sube. Si baja, baja, pero cuando sube, la proporción se mantiene en manos de distribuidores y personajes ajenos al valor agregado adecuado que aportan en la distribución. Es desmesurado lo que en precio alto gana un individuo. Te lo voy a explicar muy sencillo. ¿Por qué los ingresos del gobierno deben aumentar cuando aumenta el precio? Porque el gobierno es responsable de pagar en dólares lo que en dólares cuesta. Entonces tiene que comprar al precio del dólar. Tiene que recaudar a precio del dólar. Ahora, eso es válido para una bomba de gasolina que simplemente lo que aporta es una manguera para llenar un tanque. No es lo mismo. No es lo mismo. Por eso que tienen más impuestos. Tiene más impuestos y tiene más ganancia el distribuidor y tiene más ganancia el importador. Entonces hay balance. Hay que modificar esa fórmula para que no refleje un crecimiento lineal en los beneficios de cada una de las partes. Todas naturalmente necesitan algo,
Pero hay que bajarlo. Con eso se baja, simplemente. Si tú reduces la magnitud que gana el Estado. El Estado, en algún aspecto, lo que es gasto interno, puede bajarlo, los ingresos. Lo que es impuesto como tal, lo que es la obligación de pago de retribución, no se puede bajar. Eso no se puede bajar, la retribución. O sea, lo que vale la gasolina, eso, el precio básico, no se puede bajar. ¿Cuál es el precio real de la gasolina? Un galón aquí. Debería para ti. No, eso es una fórmula muy complicada, tiene 7 variables. 7 u 8 variables. O sea, pero hay una que es inconmovible, que es cuánto cuesta el petróleo fuera, en dólares, cuánto hay que buscar en pesos aquí para pagar eso. Esa tiene que crecer o bajar cuando crezca o cuando baje. Ahora, no tienen que crecer a esa misma velocidad todos los otros componentes que no sean los componentes de importación, de cualquier tipo. Pero el precio entonces, los precios de los pasajes, ¿es real? Los precios de los pasajes están manejados muy políticamente por los sindicatos. Y ellos hablan mucho del precio de la gasolina. Ellos no hablan, por ejemplo, de que un solo sindicato de choferes el año pasado trajo 1000 carros, que se los vende a sus propios afiliados, que tienen que pagarle mensualmente una suma de amortización y dividendos. Esas son empresas. Son empresas. Pero al mismo tiempo ellos le venden la ruta. También. Que hay que pagarla todos los días, 175 y 200 pesos diarios, por uso de una ruta que es propiedad del sindicato o de la empresa. Esa ruta es del Estado, tuyo y mío. El Estado se la concedió a un sindicato de eso, pero ellos lo han hecho propia y venden la ruta diariamente. Incluso la pagan a plazo. Hay algunos que pagan al mediodía la mitad y en la tarde pagan la otra mitad. De manera que es toda una caricatura de la economía. José, en breve segundo, ¿qué va a pasar en el PLD? En breve. El PLD son 2 partidos ya. El destino de 2 partidos es actuar separados. Leonel cometió un error muy grave. ¿Sabes cuál fue? Cuando esos síntomas comenzaron a aparecer, él debió formar su partido. Él debió salir con su bandera propia, definir su manera de ver el comportamiento de la política. Porque tiene una gran ventaja con Danilo. La política de él era más racional que la de Danilo. La de Danilo es más política y más sensible a los bienes, a los problemas sociales. Entonces va de robo. Gobernando con una política populista, tú vas mejor que gobernando con una política más racional. Entonces, más a largo plazo. ¿Se va a dividir el PLD? El PLD está dividido, son 2 partidos. Eso pasó en el PRD también. ¿Vos has tenido la mala suerte? Bueno, vos tiene el mérito de haber creado 2 partidos que llegaron al poder y las consecuencias de eso, buenas y malas. Él tiene todos esos méritos. Pero él le enseñó a sus seguidores a hacer lo que son, unos y otros. ¿Qué son unos y otros? Bueno, eso que lo diga la población, que lo diga la gente, porque fue mucha la vaina que echaron los PLDistas con la honradez y la seriedad para formar una asociación de malhechores en el comité político. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el ingeniero José Israel Cuello, quien es analista político. A ustedes, como siempre, yo les doy las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional. Hemos presentado Tribuna Nacional, una idea y producción del periodista Juan Bautista Díaz Cuevas.